Muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este panel esta nueva oportunidad de poder compartir con ustedes algunos conceptos que verán que en realidad voy a girar sobre conceptos bastante conocidos, pero que para dar un marco de referencia a este tema de agua y de agricultura se pensó que era importante volverlos a refrescar. En realidad mi charla tendría, digamos, dos partes que me indica acá el título. Por un lado, el agua dulce como recurso finito, vulnerable y, este signo de pregunta, renovable. Y el segundo aspecto, la relación entre aguas superficiales y subterráneas, y ver cómo esto se relaciona con los usos, en particular con el caso del riego. El primer tema, el recurso como recurso finito. Muchas veces lo primero que se muestra para mostrar la importancia del agua y su abundancia en el planeta, que está en contradicción con este concepto, porque es como recurso finito, y se muestra el planeta azul. Se habla de que en lugar de llamarse planeta Tierra tendría que llamarse planeta azul, planeta agua, y entonces eso se presta un poco de confusión, porque por un lado decimos cómo el tema es finito y por otro lado tenemos esta abundancia que nos lleva a verlo a la distancia de esta forma. En realidad la confusión parte porque no se precisa que en realidad lo que estamos hablando como recurso finito es el agua dulce, y ese agua dulce está calculada que solamente es un 2,5% del agua total. El resto es agua salada, el agua de los mares, y además que ese 2,5% a su vez, 2/3 de ese agua dulce está contenido en los glaciares y las nieves perpetuas, con lo cual tenemos disponible una cantidad para el uso, para los distintos usos, muy limitado de agua dulce. Ustedes me dirán, bueno, pero está la posibilidad de la desalación del agua salada. Efectivamente, cada día la tecnología avanza, los costos se reducen para desalar el agua, y ahí tenemos un recurso disponible que podría eliminar este concepto de finitud. Pero de todas maneras siempre estamos limitados porque esa desalación implica uso de energía, y consecuentemente tendríamos que tener fuentes de energía con todo lo que significa o utilizar fuentes no renovables de energía, como se hace por ejemplo en Arabia Saudita, que tienen prácticamente todo el agua que utilizan aún para regar es salada, desalada. Pero claro, con esa ventaja particular de Arabia Saudita de contener tantos recursos de petróleo, y con todas las consecuencias que puede tener los gases producidos por esa determinada fuente de energía. Con lo cual, realmente nos seguimos limitando a pensar, y es bueno que sí se piense, y es a veces un poco engañoso mostrar al planeta agua en vez del planeta tierra. Por otro lado, otro concepto que aprendemos desde la escuela primaria es el ciclo del agua. Efectivamente, el ciclo del agua, desde las precipitaciones, el escurrimiento, la infiltración, la evaporación, la vuelta a la atmósfera y demás que conocemos también, nos indica que efectivamente el ciclo del agua nos indica que el agua no se va a terminar, sino que vamos a tener estas distintas fases del agua, superficial, subterránea, atmosférica, que van ocurriendo, y a nivel global podemos decir que el agua es constante, en el sentido de que no la estamos perdiendo. Desde el punto de vista, estamos hablando de la cantidad. Pero, por
un lado tenemos esa agua, estamos hablando a nivel global, mirando al mundo en su conjunto, pero tenemos que, a los efectos de los usos, tenemos que plantear el tema desde un punto de vista local, desde un punto de vista regional o local, ya que el agua no está distribuida uniformemente sobre la superficie del mundo, ni la encontramos en el momento que no necesariamente la encontramos en el momento que la necesitamos. Esto que planteamos acá como variaciones espaciales y temporales. Entonces, a nivel local, no siempre tenemos el agua que necesitamos y no siempre la tenemos en el momento que la necesitamos. Por otro lado, se nos plantea que esa oferta de agua, con esas limitaciones, esas restricciones, la tenemos que comparar con la demanda de agua que, por un lado, con el crecimiento de la población mundial y por otro lado, por la mejora de los niveles de vida que van asociados a un mayor uso del agua, hace que esa demanda haya aumentado, ese porcentaje de agua objeto de apropiación sea cada vez mayor, y entonces en esa balanza entre la oferta, que en el mejor de los casos es constante, ya les voy a explicar por qué digo el mejor de los casos es constante, por lo del ciclo del agua, y no siempre disponible, debe enfrentarse con esta demanda creciente en el mundo. De ahí que se plantee ese desequilibrio de alguna manera, es lo que nos lleva a lo que conocemos como la crisis del agua. ¿Y por qué decía en el mejor de los casos? Porque hay un hecho muy significativo, que es que nuestra actividad humana hace que produzca cantidades, millones de toneladas por día de desechos que van a las aguas receptoras, gran producción de aguas residuales por nuestras actividades, que se traduce en una carga, que aquí he puesto con muchos ceros, que los cálculos de carga de contaminación a nivel mundial realmente preocupante. Entonces esos recursos de agua dulce, en realidad, que a lo mejor los tenemos en un momento preciso en cantidad, se ven reducidos por contaminación y consecuentemente contamos con menos recursos. Entonces ese concepto de finitud que teníamos por otro lado, tenemos que agregarle el concepto de vulnerabilidad causada por la contaminación, y entonces el agua disponible verdaderamente es menor. Y ya no podemos decir que contamos con una cantidad constante, sino con una cantidad en algunos casos decreciente. Y eso también lleva a discutir si realmente entonces el recurso es renovable o no renovable, y de ahí los signos de pregunta. Porque efectivamente, por el ciclo de agua, y al saber que el agua realmente a nivel mundial siempre gira en este ciclo y se renueva, podríamos decir que es renovable, pero con estas limitaciones, por un lado, por el hecho de la contaminación, que se puede volver a recuperar esas aguas contaminadas, pero a costa de grandes costos, y por otro lado, lo que significa las variaciones espaciales y locales, el tema renovable, esto aparece restringido, y de ahí que no podamos estar tan contentos pensando que contamos con un recurso renovable sin ninguna restricción. Vuelvo al ciclo del agua, pero esta vez para ver el tema de la relación entre las aguas superficiales y subterráneas. Desafortunadamente, aún en la práctica profesional, los que nos hemos dedicado, en mi caso, a las aguas superficiales, muchas veces nos hemos olvidado de las aguas subterráneas. Y consideramos, y hemos llegado en nuestra formación hasta universitaria, a veces decir que las aguas subterráneas son aguas que se pierden por infiltración. Así hablamos de pérdida por evaporación, cuando notablemente la evaporación vemos que luego se transforma nuevamente en precipitación, y hablamos de pérdidas por infiltración, olvidándonos la importancia de esa agua que se infiltra.
Como contrapartida, nuestros colegas, generalmente que vienen del campo de la hidrogeología, hablan de una entrada, ponen una flechita de agua superficial y luego se limitan a estudiar las aguas subterráneas. Afortunadamente eso se ha ido mejorando y cada día se toma con mayor integralidad esta relación entre aguas superficiales y subterráneas, porque el propio gráfico acá nos muestra que estas aguas superficiales se convierten en subterráneas vuelven a la superficie. Es un poco engañoso estas flechas, muchas veces estos gráficos tienen ese error de las aguas subterráneas que las muestran como ríos subterráneos. Esto se da en muy pocos casos de determinadas formaciones geológicas y normalmente lo que hace el agua es moverse a través de los poros del suelo de forma lenta, pero digamos simbólicamente este gráfico esto nos podría indicar eso. El ciclo del agua por un lado y la íntima relación entre las aguas superficiales y subterráneas que las tenemos que considerar como un conjunto en forma integrada, porque unas y otras, unas dependen de las otras. Con respecto a los usos, algo adelantó el ingeniero al presentarlo, esta es una estadística argentina un poco antigua, pero como acá nos interesa más que nada las proporciones en juego más que las cantidades absolutas, vemos que el riego es el que en porcentaje lleva el uso consultivo más importante. Y de ahí que muchas veces insistamos en la importancia de un uso más eficiente, porque una mejora en porcentaje del uso del riego tiene mucha influencia en el total. Después vemos el uso ganadero, que es un uso importante, el municipal, que abarca tanto los usos domésticos como los usos de las ciudades, y el industrial, en proporción, tienen digamos, un porcentaje menor, lo cual no quiere decir que no tengamos que también fijar nuestra mirada en cada uno de los usos, porque volviendo al concepto original de que realmente nosotros no lo podemos mirar en forma independiente unos de otros, sino que el hecho de que uno de los usos limite los otros usos, debemos mirarlo en su conjunto. Y por otro lado, a nivel local, un uso especial, como puede ser el uso municipal en una gran ciudad, puede adquirir tener requerimientos muy trascendentes y tener que competir en algunos casos hasta con usos como el riego en la zona rural aledaña. Acá hay otro gráfico análogo, sacado esta estadística de unos cálculos hechos en el Departamento de Hidráulica de San Juan, para mostrar un uso que preocupa, sobre todo en estas zonas que están teniendo importantes aprovechamientos mineros, que es el uso minero. Y hay una gran discusión en estas provincias sobre cuánto el agua, el uso minero, le está quitando al uso agrícola, que también es de mucha importancia en estas provincias del oeste. Justamente este gráfico lo saca la Dirección de Hidráulica de San Juan para mostrar que en realidad en cantidad el tema del agua utilizada en la minería es un porcentaje muy reducido en relación al que se utiliza en las actividades de la agricultura, tanto en el riego propiamente dicho como en la industria agroalimentaria. Lo que sí realmente ha de preocupar también en el tema del riego en un país, en el tema del riego en general, pero en toda la actividad agrícola, no solamente las zonas que se alimentan de riego, sino aquellas que se alimentan de agua de lluvia, es
los otros tipos de actividades que influyen, en este caso, sobre la calidad de las aguas. Es decir, el problema de la calidad de las aguas que planteaba, como la contaminación que planteaba anteriormente, en el caso particular de la agricultura, adquiere un llamado de atención muy particular, en el sentido de que al ser un país fundamentalmente de producción agrícola y donde se busca que cada día aumentar la producción con el uso de fertilizantes por un lado y con el uso de pesticidas o plaguicidas para combatir las plagas o aquello que puede perjudicar la producción, por otro lado estamos planteando, en el caso de la aplicación de fertilizantes, por ejemplo, que esa escorrentía que lleva los nutrientes que han sido aplicados a la planta, especialmente el fósforo, lleva, por otro lado, a eutrofización de los cuerpos de agua, con todas las consecuencias de crecimiento de algas y desoxigenación consecuente. Eso con las aguas superficiales. Y por otro lado, la posibilidad de licidación de los nitratos hacia las aguas subterráneas, con todo lo que significa luego para perjuicios a la salud pública. Algo análogo podemos comentar de los plaguicidas. Esa escorrentía lleva a contaminación de las aguas superficiales con un ataque directo a la biota y con todo lo que significa la eliminación de algunos depredadores, la inhibición del crecimiento y los problemas reproductivos, y con consecuencias negativas para la salud pública directamente por lo que significa el consumo, por ejemplo, de pescado contaminado, y por otro lado lo que significa la aplicación de plaguicidas que muchas veces son trasladados en forma de polvo por el viento a grandes distancias, y entonces se produce una contaminación inclusive en lugares alejados del sitio de aplicación con consecuencias negativas. Algo también se produce la licidación de los plaguicidas hacia las aguas subterráneas con problemas también de salud a través de los pozos contaminados.